Bueno, agradecerle al seminario. Yo voy a hacer un poco de provocación. Estas cosas de andar buscando el paraíso sin saber cuántas dificultades hay para encontrarlo, cómo ese paraíso a veces, estando ya en la puerta, nuestra propia percepción de los fenómenos hace que nos retornemos. Digamos que yo quiero tocar tres cosas que vienen pasando en América Latina en esa ponencia que he dado en denominar América Latina las tensiones de la democracia. La primera es cómo llegar al poder. Esa es una tarea fundamental. Cómo llegar al poder. Y cómo llegar al poder desde una percepción de un proyecto político absolutamente distinto. Eso ya es un reto en el cual América Latina ha estado inmerso prácticamente durante toda su vida. Cómo llegar al poder y cómo llegar al proyecto con un proyecto ético político que coloca al centro de la construcción del Estado la dignificación de la sociedad humana. A salirme de toda la categorización marxista, el marxismo intoxicante, ortodoxo. Quién sabe si nos sirva hoy para podernos proyectar en los análisis, y requeriríamos creer ese marxismo desde una lógica absolutamente conceptual distinta. Primero, entonces, cómo plantearse la llegada al poder. En eso habrá necesidad de mirar distintos momentos históricos. El segundo gran reto es, si llegamos al poder, ¿cómo permanecer en el poder? Lo primero es iniciar procesos revolucionarios, pero tal vez lo más grave de todo es cómo aprender a gobernar. Cómo aprender a gobernar para permanecer en el poder, haciendo las transformaciones que es necesario hacer y con los niveles de legalidad y de legitimidad que se requieren para que se pueda permanecer en el poder. Y ese es uno de los grandes retos de América Latina. Y el tercero, permaneciendo en el poder, ¿cómo somos capaces de transformar el poder? Porque no es solamente llegar, es cómo se transforma la esencia del poder en un modelo de ejercicio de la práctica política y gubernamental que posibilite construirse a futuro y reivindicarse a futuro como es Estado. Hay algunos elementos que se plantean con frecuencia que habría necesidad de someter a un sano cuestionamiento. Yo comparto con Nelson la discusión y la afirmación de que no estamos en el fin del capitalismo. No estamos en el fin. Lo que no comparto con Nelson y con muchos teóricos y analistas, y creo que hay una gran corriente de reflexión sobre eso, es de que el capitalismo está en crisis. Yo no creo que el capitalismo esté en crisis. Por el contrario, yo creo que el capitalismo ha encontrado que la crisis y la guerra es la forma específica de sus posibilidades de renovación permanente. La crisis es el mecanismo mediante el cual el capitalismo hace los ajustes necesarios para persistir en su poder hegemónico y en el ejercicio de la explotación de los recursos que debían convertirse en recursos de bienestar, de convivencia, y se convierten en recursos de explotación, dominación, exclusión y envejecimiento de la vida humana. Entonces yo quiero señalar un primer elemento. No encuentro el capitalismo en crisis. Encuentro que el capitalismo ha encontrado en la complejidad de esas crisis la particular manera de absorberlas a un costo del sacrificio de lo que siempre ha sacrificado el capitalismo, la relación entre el capital y el trabajo, que es lo que plantea Nelson. Las relaciones. Cada vez que el capitalismo requiere sus ajustes, sacrifica los salarios, sacrifica el empleo, sacrifica las pensiones, sacrifica las relaciones entre el capital y el trabajo. Y esa es su particular forma de ajustarse.
de aumentar las tasas de crecimiento económico, las tasas de acumulación económica. Pero algo más grave ahora es que ha hecho de la guerra la empresa productiva más importante. En 130 países del país, 1.250 bases militares constituyen la garantía de que los flujos de la energía planetaria, que son base fundamental del desarrollo capitalista, van a circular en la dirección que deben circular: Europa y Norteamérica. Lo acaba de explicar Renan en profundidad y en extensión en el otro panel. En la lucha por la conquista militar de los recursos estratégicos del planeta, el mecanismo mediante el cual del escenario de la política se desplazó las fuerzas militares hacia el escenario de la economía. Los ejércitos como medio de producción y fuerzas productivas en términos de la posibilidad de la concentración del capitalismo. Pero yo quisiera plantearme algunos elementos para poder mirar, como el tiempo es tan corto, para poder mirar qué está pasando en América Latina. Voy a decir rápidamente que en los últimos 60 años América Latina se ha movido en tres grandes oleadas. Una oleada populista que se desarrolló del 40 al 60 en muchos de los países de América Latina. Una oleada revolucionaria, radicalizada, que constituyó como práctica del ejercicio político la lucha armada revolucionaria y que incendió el continente, tomando en consideración que la única revolución armada triunfante en América Latina no es la cubana. Esa fue la que hizo que la chispa de la revolución por la vía militar se ponga. La única revolución triunfante en América Latina por la vía militar fue la nicaragüense. Y miren cómo se desarrolló la lucha nicaragüense. Y una tercera oleada a partir del fin de la Guerra Fría, que es la oleada de las revoluciones democráticas y de los procesos alternativos. Es la construcción de la vía política de las transformaciones. Una podía llevar a la caracterización de ese modelo de totalitarismo del que nos hablaba Fran. Esos modelos totalitaristas críticos. Yo me acuerdo mis paseos por algunos países socialistas, pero particularmente mis paseos por Roma y mis reuniones con el comité del Partido Comunista, cuando comencé a hablar de la pobreza en Cuba, y me decían: ¿de qué pobreza está hablando usted en Cuba? Y no había un solo rincón, y yo me planteaba si el socialismo era la redistribución equitativa de la pobreza. Y entiendo el contexto histórico en que se produce la crítica situación cubana, que hoy está avanzando sistemáticamente en los procesos de democratización al interior y que acaba de poner por fuera de los vínculos de la producción y del mantenimiento laboral a más de 500.000 trabajadores, que está transformando las relaciones monetarias, que está buscando acercarse a un modelo socialista que encuentra en el flujo de la plusvalía mundial las posibilidades de la canalización de la misma a través de la vía del mercado. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba, por Dios? ¿Está marchando hacia el capitalismo, renunció? ¿O está tratando de seguir el ejemplo en alguna medida del posicionamiento de su capacidad económica en el flujo internacional, cuando el modelo económico capitalista, que ya no es un modelo de economías nacionales sino transnacionalizadas, llevan a que estos países busquen en esas economías poder canalizar esa plusvalía mundial a sus propios procesos de desarrollo y consolidación política y nacional? China. ¿Dónde está China si no es buscando posicionarse en el mundo capitalista desde su particular concepción del desarrollo de la política? La misma Unión Soviética. Pero yo quisiera señalar lo siguiente.
Primero, en las dos últimas décadas, América Latina ha asumido un conjunto de transformaciones políticas evidentes que hicieron que el péndulo de la democracia se moviera en dos direcciones distintas. Una dirección que nos fue llegando hacia gobiernos alternativos, y quiero meter entre comillas la siguiente palabra: izquierda. O sea, gobiernos alternativos de izquierda, pero me reservo para mí, en la interpretación que hacía Nelson y que yo comparto en gran medida, sobre la naturaleza de esas izquierdas de América Latina. No son todas las izquierdas iguales, como no son todas las democracias de América Latina iguales. Pero ese es un campo de tensión, y el seminario se llama América Latina en disputa, y uno no se disputa con uno mismo, uno se masturba con uno mismo. La disputa se hace con el otro, con la posibilidad de conquistar el territorio del otro, de poseer el territorio del otro, de usufructuar los recursos del otro. Y ese proceso del giro del péndulo de la democracia, en menos de 10 años prácticamente ha copado todos los territorios, pero más grave aún, parece estar comenzando a retornar el péndulo de las democracias alternativas de la izquierda hacia procesos de derechización continental.